pesar de ser feriado en Italia, la Juventus se sigue moviendo con las situaciones de porteros, ya que necesita encontrar una solución lo antes posible, ya que estamos a nada de empezar el campeonato. Además de eso, hay novedades desde el centro del campo y de la delantera. Y todo esto lo tocaremos el día de hoy. Bienvenidos a este su canal de Pueblo Juve. Mi nombre es Joshua y el día de hoy les quiero traer algunas novedades de noticias varias que han estado saliendo en las últimas 24 horas para tenerlos al día con lo que está pasando en la Juventus, especialmente en el lado de la portería. Antes de empezar, obviamente, mi invitación de siempre es dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Entonces, chicos, antes de entrar en el lado de la portería, saquémonos de encima las noticias fáciles y sin mucha profundidad que conciernen al mediocampo y a la delantera. En particular, en el mediocampo está empezando a sonar Fofana del Milan, un jugador del mediocampo que está saliendo del Milan, no tuvo una buena relación con Amorim, el cual le ha dicho que está fuera del proyecto rossonero y empieza a haber actividad y alternativas tanto de la Premier League como desde Italia con la misma Juventus contactando directamente al Milan para preguntar cuáles serían las oportunidades de llevarse a Fofana. ¿Quiere decir que hay una negociación entablada para tratar de cerrar un acuerdo con el Milan? No, simplemente una solicitud de información por parte del club bianconero hacia el club rossonero sobre su mediocampo, ya que la Juve sigue estudiando cómo reforzar esta parte del mediocampo, siempre teniendo a que sí ahí esperando a que lo llamen para llegar a la continaza. Recordemos que también las operaciones supuestamente del mediocampo de la Juventus están atadas a las posibles salidas de Koop Meiners, Arthur, Miretti, entre otros. También llegan buenas noticias en cuanto al mediocampo, ya que Khéphren Thuram regresó por fin a entrenar con el grupo parcialmente. Hizo parte del entrenamiento del sábado con el grupo. En el domingo habrá una doble sesión de entrenamiento y veremos si el francés puede hacer también parcialmente la sesión de entrenamiento. Hay que recordar que Thuram está fuera desde hace 2 meses, desde que empezó de nuevo la preparación precampeonato. El francés ha estado absolutamente fuera por este síndrome que tiene en la rodilla que le está causando mucho dolor y molestia. Esperemos que esto sea el comienzo de una recuperación. Eso no quiere decir que Thuram va a estar disponible para el primer partido contra el Frosinone, porque si apenas está regresando a entrenar con el grupo, se tiene que poner al día en términos físicos y de aguante agonístico, lo cual pues lo tendrá fuera de los campos en cuanto a juego por un buen rato, creo yo. Pasando a la delantera, aquí llegan dos novedades. Una más o menos y otra relativamente mala. La más o menos es que Jeff Ekator sigue su proceso de recuperación, cada vez está mejorando. El sábado no hizo trabajo con el grupo, pero sí hizo un parcial y diferenciado, lo cual quiere decir que está empezando a tocar el campo de juego otra vez. Veremos si en la doble sesión del domingo empieza a hacer algo parcial. Yo me imagino que en la siguiente semana se reunirá con el grupo y él también tendrá que tomar un tiempo para estar al día en términos físicos y agonísticos. La noticia mala es que llega confirmación que por Jonathan David han llegado 3 clubes a hacerles ofertas directamente al jugador, las cuales ha rechazado todas. ¿Por qué? Porque el canadiense se quiere quedar en la Juventus. Y ya lo había dicho anteriormente, a pesar de que la Juventus lo está empujando a salir, el Jonathan David quiere por lo menos probar que se merece ser considerado dentro de la Juve. Esto crea un problema interno en la Juventus porque a pesar de haber comprado a Kolo Muani, tienen todavía a Jonathan David que están buscando sacarlo para traer a otro delantero centro que pueda hacer rotación con el francés. Está siempre Arek Milik ahí, que sigue siendo una incógnita en términos de su salud, y Jeff Ekator todavía está en el aire si la Juventus va a querer quedárselo o mandarlo en préstamo antes de que cierre el mercado. Así que por lo menos la situación de Jonathan David nos deja ver que sí hay un mercado para el canadiense. El problema es que el canadiense sigue rechazando ofertas. Fue vinculado al Aston Villa. El Aston Villa lo tendría como segunda opción si no logra cerrar la compra de Jackson. Habrá que ver si es que no logra cerrar la compra de Jackson del Chelsea, si también David rechazará al Aston Villa. Y ha sido vinculado también al París FC, pero por ahora no ha llegado nada de concreto por ese lado. Ahora bien, pasando a la situación porteros, y aquí se está moviendo bastante en las últimas 24 horas. Empezando porque saltó definitivamente la operación Suzuki, y no me refiero hacia la Juventus, eso ya lo hemos cubierto y ustedes lo saben, sino saltó la operación para el PSG. Esto fue anunciado en las pocas horas antes de que salga este video, y justo lo que pasó aquí es que el PSG dice que a pesar de haber ya llegado a un acuerdo con el Parma por 35 millones de euros,
han llegado a un desacuerdo con el jugador a causa del nivel de comisiones que estaría pidiendo el japonés. Ya le habían mandado un jet privado a Parma, el cual regresó vacío, ya que se ha roto por completo esa relación. Ustedes dirán, entonces ahorita la Juventus tiene una oportunidad de llegar por el japonés. En mi humilde opinión les digo, olvídense de eso, porque si el Paris Saint-Germain tuvo que llegar a 35 millones por el japonés con el Parma, el cual no necesariamente está buscando cambiar de portero, pues se puede quedar otro año en Parma si al final no es vendido. Nosotros hicimos una oferta de 22 millones, la cual fue rechazada inmediatamente. La Juventus no va a llegar a 35 millones por Zion Suzuki. El mismo Romeo Agresti confirmó que la Juve no planea hacer alguna compra de portero que sea más cara de 25 millones en este mercado y se va a enfocar en los préstamos sin opción de compra para después el año que viene hacer una inversión fuerte. No dijo cuál jugador podría ser esa inversión fuerte el verano que viene. Así que la Juventus, si no puede llegar a los 35 que pide el Parma por Suzuki y además el japonés tiene unas expectativas de comisión altísimas que llevaron a uno de los equipos más ricos de Europa, que literalmente pueden gastar cuanto quieran porque ahí Seferin y la UEFA no ven lo que está pasando, pues nosotros no vamos a ir por ese jugador y mucho menos pagarle las comisiones que pide. Así que yo, en mi punto de vista, está cerrada la oportunidad, a menos de que sea Suzuki el que está enamorado de ir a la Juventus, hizo todo esto para que se cayera la operación PSG y está por otro lado tratando de contactar a la Juve, pero nada de las fuentes confiables hacen ese vínculo. Por ende, la Juventus ya ha estado sondeando diferentes oportunidades en la portería y vuelve a sonar Ederson Moraes, el cual está de salida del Fenerbahce, tiene ya una ruptura total con el club y el club con él. Tanto el club lo quiere sacar como él se quiere ir del club. La Juventus contactó a Jorge Méndez para ver cuáles serían las posibilidades de llevarse al portero brasileño. La cuestión es que aquí es que él gana 11 millones de euros netos con el club turco, algo que está absolutamente fuera de las posibilidades y de lo que está dispuesto a hacer la Juventus por cualquier jugador, mucho menos por el portero. Eso sería un costo bruto para la Juventus de casi 21 millones de euros solo para una posición, lo cual obviamente no está dentro de los planes de la Juve y no creo que vayan por ahí a menos que el Fenerbahce cubra una gran parte del salario, pero como hay ruptura entre el jugador y el Fenerbahce, lo veo difícil. Por otro lado, siempre está el vínculo Trubin, el cual pues han habido últimamente conversaciones, pero las novedades de ahí es que intermediarios habrían ofrecido a Lunin y a Musso a la Juventus. Empezando con el portero del Real Madrid, Lunin quiere más minutos y por ende está empezando a ver si hay oportunidad de ir a otro lado. Yo en este particular veo a Lunin una operación difícil. ¿Por qué? Porque la Juventus, como les dije, está buscando un portero en préstamo sin opción de compra y dudo mucho que Florentino abra la puerta a mandar a su segundo portero en préstamo sin opción de compra. Mucho menos, imagino que querría por lo menos una obligación de compra a un precio muy, muy alto. Por ende, yo por ese lado Lunin lo veo difícil. No sé si me equivoque o no, es una opinión personal. No es una noticia de fuentes confiables, es simplemente una opinión. Por el lado de Musso lo veo más viable. De nuevo, opiniones personales, pero lo veo más viable porque quizás haya una apertura para incluir a Nico González como parte de la operación y quizás sería un préstamo o hasta un intercambio de préstamos. Sabemos que el Atlético Madrid ha estado queriendo llevarse a Nico González, pero no quiere pagar los 25 millones que pide la Juventus por el argentino. Por ende, aquí se abre la oportunidad de que haya un intercambio de préstamos o que Nico González entre dentro de la fórmula que podría llevar a Musso a la Juve. ¿A qué me refiero? Que el Atlético de Madrid, ya lo hemos visto, lo vimos el año pasado, nos va a llevar hasta el último minuto de mercado y seguramente ofrecerá otro préstamo con obligación condicionada de la compra del argentino, si juega tantos partidos, etcétera, etcétera. Pero si se puede entablar una conversación en la cual se hace un intercambio de préstamos, eso podría funcionar. ¿Por qué funcionaría del lado del jugador? Porque él también está buscando más minutos. Llegó para tratar de ser el que reemplazaría a Oblak, eso pues simple y sencillamente nunca ha sucedido. No tiene una excelente relación con Simeone, por lo menos así dice Tuttosport, así que podría haber esta posibilidad. Lo bueno es que tiene pasaporte italiano, conoce la liga, jugó con la Atalanta y lo hizo muy bien en ese entonces. Y según lo que reporta Lollo Aprile de Tuttosport,
pone de acuerdo a todos en la continaza. Tiene el perfil internacional que busca el entrenador Spalletti, tiene la experiencia que busca también la directiva y está deportivamente alineado con lo que buscaría la Juventus, especialmente si se puede hacer un préstamo con opción de compra. Vicario sigue siendo la opción Z, llamémosla, porque ya no es ni siquiera opción B para todos, ¿no? Porque sigue estando ahí disponible, nadie está terminando de ir por él, a pesar del interés del Marsella, ellos están en la misma posición, buscan solo un portero con opción de compra y por ahora el Tottenham no abre a esa posibilidad. La Juventus volvió a sondear por Vicario y el Tottenham le respondió, aquí tiene que ser préstamo con obligación de compra o me lo compras. Nada de opción de compra. Por ahora la Juve dice, bueno, ni modo, cuando tú abras la oportunidad para opción de compra, llámame que yo estoy listo para operar por ahí. Mientras tanto, se está moviendo por otros lados. Yo imagino que mientras vayamos llegando más cerca al final del calciomercato, el Tottenham quizás suavice un poco sus demandas y podría terminar siendo una opción. La cuestión es que la Juve no puede esperar a ver si se suaviza el Tottenham y se mueve por otros perfiles. Habiendo dicho esto, contra el Frosinone va a ser Perín el titular. ¿Por qué? Porque inmediatamente, si ustedes se ponen a ver que al final llegamos a un acuerdo por el mismo muso, digamos, entre el domingo y el lunes, no va a terminar estando lo suficientemente acoplado al equipo para poder salir de titular el partido del domingo. O sea que todo apunta a que Perín va a ser el portero titular contra el Frosinone, probablemente también para el próximo partido, y esperemos que el portero, que es una pieza clave dentro de lo que sería la estructura del equipo, llegue lo antes posible. Quizás ya estamos un poco tarde también para esa pieza angular y que se acopla al resto del equipo, lo cual nos podrá dejar ver a Perín de titular por varios partidos con la esperanza de que no se lesione. ¿Qué pasará con Di Gregorio? Ni idea. Seguramente en el banquillo o en la tribuna, pero la Juventus no tiene algún plan de utilizar a Di Gregorio como portero en lo absoluto durante el inicio de la temporada. Y cerramos con la llegada de Lucumí, la cual está ya todo listo y va a llegar el domingo a Turín, ya está confirmado por muchísimas fuentes, hará sus pruebas médicas y firmas con la Juventus el domingo, se unirá al grupo, no sé si llega a tiempo para ser parte de las dobles sesiones de entrenamiento, pero definitivamente del lunes en adelante estará con el grupo. Imagino que estará en, digamos, la banca en el partido amistoso entre familia. No creo que juegue, habiendo apenas llegado un par de horas antes. Quizás ni siquiera esté en el campo y esté en la tribuna, pero definitivamente estará ahí presente y se acoplará al equipo. ¿Eso quiere decir que puede jugar titular el domingo que viene contra el Frosinone? Muy poco probable porque tendría pocos días de entrenamiento con el equipo y habría que ver ya durante el partido si estamos en una situación de ganando el partido por un margen importante, pues entonces quizás consiga algunos minutos el colombiano, pero yo sinceramente no creo que no hay necesidad de estar forzando la situación, eventualmente encontrará su lugar dentro de la titular. Así que bueno, chicos, díganme ustedes qué les parecen estas nuevas novedades por parte de la portería. ¿Les gusta Musso? ¿Prefieren a Lunin o querrían Trubin? Quizás abogan porque la Juventus debería ir a Suzuki. ¿Cuáles son sus opiniones? Los leo con mucha atención. Gracias por su atención. Nos vemos la próxima. Hasta luego, pueblo. Chao.